En pleno febrero, cuando el viento parecía haber aprendido a hablar con furia entre las ramas de los olivos y la plaza del pueblo confesaba su desamparo en cada rincón, Inés Solano se escondía detrás de un capote raído, contando los billetes como si la suma pudiera devolverle un nombre que nadie le preguntaba ya. Tenía 19 años y los ojos de quien ha visto más de lo que su edad permite. La huella de su padre, maestro de escuela, hombre sencillo y de pocas palabras, aún se le aparecía en la memoria como un libro cerrado que no supo cómo abrir. Esa educación mínima la separaba de la muchedumbre en algo pequeño y doloroso. Sabía leer el correo que los hacendados dejaban en la puerta de la torre y sabía también, cobra con precisión, las monedas que le daban por lavar o coser durante las semanas de cosecha. La nieve, que no era habitual en aquella comarca, había venido a poner una capa de silencio sobre los tejados. La gente miraba a Inés con una mezcla de pena y prudencia. Era la huérfana joven de la que se hablaba. La muchacha que había tenido lo suficiente para no mendigar en la iglesia, pero no lo bastante para resistir la amenaza que la miseria arroja como una sombra sobre el orgullo. En la plaza, junto a la fuente, sostuvo un cesto con ropa húmeda por última vez, y cuando sus dedos, entumecidos, dejaron caer una lona que llevaba a la espalda, la tela se cerró y su rodilla cedió. El carruaje llegó en ese momento, con un estallido de suelas y el crujir de la madera. Era un vehículo pesado, con un cochero que parecía cargar una dignidad distinta a la del pueblo. Don Miguel Montealegre descendió del asiento con la seriedad de quien ha aprendido a medir su presencia. Traje oscuro, chaleco con reloj de oro oculto y una barba que ya llamaba canas en los costados. Los ojos del hacendado no eran duros, pero eran hacendados, acostumbrados a repartir órdenes y a recibir silencio. La caída, un tropiezo más de los tantos que la miseria prodiga, fue el imán que los acercó. Él ofreció su mano con una urbanidad que sonaba extraña en aquel aire frío. Un par de vecinos murmuraron, pero Miguel no esperaba aplausos de la gente que nunca le conocería. Miró a Inés como quien inspecciona una herramienta nueva. Con interés técnico, sin maldad manifiesta, pero con aquella frialdad que nace de no ver a los otros como iguales. Le preguntó si estaba herida, si necesitaba ayuda. Inés negó con gesto seco. La honradez aprendida con su padre no la dejaba inclinarse más de lo necesario. «Viene en mal día para andar sola», dijo él en voz baja, para que solo ella lo oyera. «La nieve no es compañera para nadie». Palabras como un mantel, ofrecidas sin vanidad ni pesadez. Él se llamaba, dijo, don Miguel Montealegre, y su nombre flotó en la plaza como algo de otra vida. Le habló de la hacienda, de hombres que trabajaban todo el año y del calor que había en la casa grande. No hizo promesas. Simplemente dejó abierta la posibilidad de un refugio, al menos hasta la primavera. Lo que ocurrió después no es fácil de describir sin traicionar la verdad de aquello. La oferta que propuso en un rincón, con la voz bajita y el modo de quien formula un contrato sin pluma ni testigo, fue impensable para Inés y aterradora en su silencio. Vivir en la hacienda, techo, comida, ropa limpia, seguridad material para no volver a pasar hambre. A cambio, un hijo varón que pudiera heredar la casa. Esa condición no fue pronunciada como un trato de mercader, sino como una necesidad administrativa, hereditaria y casi ritual. No tenía descendiente varón, y la ley y la costumbre pedían, con insistencia de vieja gramática, que el apellido no se extinguiera en su linaje. El precio, esa palabra que después resonaría como un estruendo en la conciencia de la muchacha, no fue expuesto con aspereza, fue descrito con la misma indiferencia con que se propone una cosecha o se decide enviar a un mayordomo al municipio. Don Miguel no adivinó que se apoderaría de ella una sensación de ser ofrecida como un terreno, un don que proveía al mismo tiempo que robaba. Ella intuyó la pérdida de algo que no se devuelve con el pan. Intuyó la posibilidad de ser mirado por siempre con las sombras de lo que aquel arreglo produciría. Inés escuchó con aquella calma de quien pesa cada palabra como si estuviera sosteniendo en la mano un vaso fino. Sus rodillas no temblaron ante la nieve. En su rostro, sin embargo, se dibujó el diluvio de preguntas. ¿Qué clase de mujer se queda? ¿Qué reputación quedará? ¿Qué perdura cuando se acepta un refugio condicionado por la carne? La decisión no nació de un impulso, sino de la necesidad que araña.
Recordó noches junto al fogón, envolviendo panes fríos en telas para que el hambre no los mordiera con tanta furia. Recuerdos de vecinos que se cerraban en el miedo cuando se les pedía ayuda. Las breves cartas que su padre había dejado, con letras torpes, donde le imploraba que aprendiera a guardar la frente erguida. Ella, que había aprendido a leer pero no a olvidar, hizo números que solo ella podía entender. Días, monedas, orgullo. Sería injusto decir que se dio por cobardía. Se dio porque el hambre era un juramento al que no supo cómo decirle que no. Cuando alzó la vista y dijo que aceptaba ir a la hacienda, lo hizo con la voz templada. No sonó como quien pide limosna, sino como quien firma un documento con pluma invisible. Don Miguel asintió con el gesto de quien recibe lo que pedía sin la benevolencia que pretendía avalarlo. Le ofreció un cochero para llevarla y mandó que no se hiciera ruido sobre los términos. En el pueblo, se susurró. Algunos la miraron compasivamente, otros con juicio. Nadie, sin embargo, participó de la decisión. Esa misma tarde, sobre un carruaje que olía a cuero y a brea, Inés miró la campiña que se transformaba en una oscuridad espesa. Pensó en su padre, en los libros, en la escuela donde él le había mostrado que había verbos y oraciones que podían sostener una vida. Pensó, también, en el precio. Antes de llegar a la casa grande, sostuvo en la mano un pañuelo viejo y pensó que quizá aquello sería lo único que podría llamar suyo durante un tiempo. Al entrar en la hacienda, la diferencia entre la villa y la casa de los Montealegre fue un golpe de imagen tras imagen, pisos que no crujían, telas que no olían a humo, una chimenea que no tenía que alimentarse con las sobras de la vecindad. Don Miguel la condujo a una habitación que no era la suya por derecho, pero sí por obligación. Una criada abrió la puerta con una compostura que mezclaba curiosidad y respeto. Doña Amparo apareció como si fuera la prolongación de la casa. Su figura tenía la firmeza de un baluarte y la suavidad de quien ha cuidado de muchas generaciones. Miró a Inés largamente, como si quisiera ubicar su historia en la cartografía de la casa. «No le faltará agua caliente», dijo Amparo con un tono que era a la vez una promesa y una inspección. «Pero aquí las cosas se hacen con reglas, señorita. Las aceptará si ha venido buscando amparo». Doña Amparo no fue cómplice ni verdugo, fue una mujer que conocía los resortes del poder y los límites de la humanidad. Preparó un baño para Inés con una diligencia que parecía asegurar que la muchacha recuperaría algo más que la figura. Le devolvería la limpieza del cuerpo que, en aquel tiempo, era un primer paso hacia la restitución de la dignidad. Las mantas que le entregaron eran nuevas en su tacto, y por un instante, Inés creyó que el olor a lavanda podría acallar la voz del mundo que la había nombrado sobreviviente. La primera noche en la casa grande fue una insignia de contradicciones. Se le ofreció un plato caliente que no necesitaba que fuera compartido. En el silencio del pasillo, escuchó las respiraciones sonoras de las habitaciones contiguas. No había fiesta ni celebración. Solo la precisión mecánica con que la vida de los Montealegre seguía su curso. Don Miguel no cenó con ella. Su presencia se limitó a una visita corta, palabras medidas, una mesa distante, la reiteración, sin brusquedad, de las condiciones pactadas. No hubo caricias, ni promesas amorosas. Hubo, eso sí, una solicitud que retumbó en su alma, que fuera discreta, que desempeñara su papel como quien sabe que un deber conlleva obediencia. La mañana siguiente trajo consigo rostros pequeños y curiosos. 3 niñas aparecieron en el corredor como si fueran los espejos luminosos de la casa. Isabel, de 14 años, guardaba una compostura que era casi adulta. Clara, de 11, tenía la garganta abierta a la risa. Mercedes, de 8, se sujetaba a las demás con una necesidad de afecto que se traducía en pequeñas invenciones para captar atención. No tardaron en acercarse a la nueva presencia, a aquella mujer que olía a pueblo y a jabón nuevo. Inés sintió las miradas infantiles como una primera prueba de humanidad. Las niñas no traían juicio, traían preguntas y la capacidad honesta de abrir el mundo sin pedir permiso. Mercedes, la menor, fue la que primero le tomó la mano sin pudor. Clara le habló de los libros que había en la biblioteca. Isabel la miró con curiosidad contenida, como si investigara si la nueva mujer llevaba en la frente el rastro de una historia que valiera la pena o un escándalo. «¿Te quedas mucho tiempo?».
preguntó Mercedes con esa insistencia que pervive en quien no teme a la pérdida. Inés no supo qué responder con sinceridad. Contestó lo que le parecía menos ofensivo, que lo necesario. Pero debajo de esa respuesta dormían mareas de temores. ¿Cómo se mirarían las vecinas? ¿Si su nombre se usaría en cenas para humillar? ¿Si en los ojos de las niñas crecería la sombra del trato que la había traído? La acogida de las pequeñas, sin embargo, fue una medicina inesperada. Ellas le ofrecieron pequeñas pertenencias, una muñeca, una aguja sin filo, un cuadernillo con dibujos. En esos objetos, Inés encontró un refugio que no era material, el alivio de que alguien la tocara por voluntad y no por demanda. Don Miguel observó esa interacción desde la distancia de su despacho, se le veían las arrugas de la frente donde la responsabilidad había dejado surcos. No era un hombre que se sintiera cómodo con la intimidad. Sus relaciones, hasta entonces, habían sido pautadas por la razón y no por el afecto. La viuda que había sido su esposa había muerto años atrás, dejando en la casa un silencio que don Miguel había intentado llenar con libros y contratos. Había vivido con la convicción de que su línea debía continuar por alguien de su sangre y había creído que se podía resolver con soluciones administradas en la misma medida que se reparte un campo. Con todo, no era cruel. Sus manos no golpeaban la gente, su presencia no denotaba el afán de la brutalidad. Pero la propuesta que había formulado era naturalmente desequilibrada. Don Miguel, en su soledad, había imaginado la figura de una mujer que entrara en escena para cumplir una función, garantizar la sucesión, ordenar la casa con la calma de quien no necesita afectos y asegurar que las hijas crecieran en compañía. No previsto, sin embargo, había quedado el rabillo de humanidad que se asomó cuando observó a las niñas abrazando a Inés. Fue como si una luz hubiese hecho visible que la vida no se arregla con cláusulas contractuales, o como si, por primera vez, Miguel adivinara que la presencia de esa joven podría transformar algo más que el registro de nombres en un libro de testamentos. Los días que siguieron fueron un tejido de hábitos nuevos. Inés aprendió a evitar tropezar con el presente de la casa, saber qué momentos eran de paso, qué puertas no se abrían sin permiso, cómo hablaban las criadas en voz baja de ciertas habitaciones, cuándo no debía mirarse en ciertos espejos. Amparada por doña Amparo, que le enseñó con paciencia la disposición de las cosas, Inés descubrió que la vida en la hacienda no era solo confort, sino también una disciplina que podía convertirse en jaula si se la miraba con ojos angustiados. Los encuentros que la oferta exigía no se producían a la luz del día. Eran, por la naturaleza del acuerdo, encuentros sosos y delineados, marcados por la formalidad de quien cumple con un deber. Se celebraban en la penumbra más doméstica, en fondos de pasillos, en habitaciones ubicadas lejos del salón principal, en horas en que el reloj parecía medir breves episodios. El relato no necesita describir estas noches con detalle, es suficiente decir que cada uno de ellos dejaba en Inés una sensación de distancia, su cuerpo ocupado como un instrumento, su alma encarcelada en una música que no había elegido. No obstante, la rutina también dejó espacio para pequeños rescates, una jarra de leche compartida a medianoche con las niñas que no conseguían dormir, un libro que Isabel le pidió que le leyera en voz baja, la complicidad con doña Amparo, que a veces le traía un mendrugo caliente y una mirada que parecía decir «no te pierdas». En esos gestos, tan diminutos y tan humanos, Inés halló motivos para seguir, para no dejar que la amargura le secase la lengua. Su dignidad, siempre presente, no era un farol vulnerable, era una resistencia. Aun al precio del silencio, mantuvo ciertas líneas rojas que no estuvo dispuesta a transgredir. No fingir cariño por quien no lo merecía, no entregar su nombre a quien lo quisiera cambiar. No permitir que se la invisibilizase siquiera para justificar la necesidad del otro. A veces, en la penumbra de su almohada, se repetía a sí misma el nombre de su padre como si fuera una oración que devolviera identidad a su respiración. En la casa, los susurros del pueblo llegaron pronto. Algunos se sorprendieron, otros condenaron, unos pocos fingieron ignorancia.
El trato con los Montealegre tenía algo de secreto que se extendía cual sombra discreta por las conversaciones en torno al molino. La noticia no se convirtió en escándalo inmediato. Por un tiempo, más bien, se mantuvo en el umbral de la comprensión pública, algo que era mejor no nombrar por respeto al que dirán. Sin embargo, la incertidumbre moral no retrospectivamente debilitaba a Inés. La fortalecía en ocasiones hasta hacerla parecer arrojada, aunque cada paso que daba era una apuesta al azar. Entre los muros de la hacienda, el tiempo adquirió otra densidad. Inés aprendió a convertir el miedo en cálculo, los silencios en resistencia, la ternura de las niñas en una salvaguardia, pero la sombra del precio no dejó de proyectarse. En cada corte de mirada de alguna criada que la entendía, en cada comentario velado, en cada invitación a la discreción por parte de don Miguel. Esa moneda que ella había aceptado pagar no se materializaba en una sola fecha, era una deuda que se pagaría día a día, en forma de aislamiento, de miradas que podían ser interpretadas y de posibles rumores. Dibujemos un gesto que iluminó, por primera vez, una alternancia en la percepción de don Miguel. Una tarde de lluvia, cuando la casa parecía suspirar por el agua, las niñas se enfermaron de fiebre, y sin que nadie lo pidiera, Inés permaneció junto a su cama, sosteniéndolas y ayudando a que la respiración volviera a la calma. En esa guardia, Miguel la encontró con las manos callosas por el trabajo, el rostro curtido por la fatiga y el gesto cansado pero lleno de una paciencia que no había anticipado. No hubo agradecimientos efusivos, bastó la mirada insoportable y la comprensión tardía de que aquella mujer, que había llegado al hogar por un cálculo frío, poseía una bondad práctica que no se compra con acuerdos. En el despacho, más tarde aquella misma noche, Miguel repasó los pliegos de su vida en la soledad de un hombre que había creído que la solución residía en el cumplimiento de un acuerdo y que no había calculado que, mientras su prioridad era conservar el apellido, algo imprevisible podía ocurrir. El descubrimiento de que la convivencia, con su carga de cuidados cotidianos, despertaba emociones que no había previsto. La gratitud no era la pieza que lo movió, era más bien una inquietud. Si la casa tenía ahora una presencia que la hermana de su esposa no había contemplado, ¿qué responsabilidad le cabía frente a esa mujer? Pero es necesario insistir, don Miguel no era un salvador romántico. Su primer gesto, en la plaza, había sido de cálculo, su oferta, pragmática. Aún así, el contacto con la realidad humana de Inés fue erosionando la dureza de su resolución original. Cada gesto de ternura que ella dispensaba a las niñas no solo cuidaba de ellas, también sacudía la estructura fría que él había impuesto a su propia existencia. Los días pasaron, uno tras otro, y la vida de la hacienda mantuvo su pulso, temporero, firme, con lavaderos que olían a jabón recién hecho y establos que exhalaban cálidos humos de animal. Doña Amparo, pilar que administraba la casa con una mano firme y una compasión tantas veces fingida, empezó a contemplar a Inés como quien ve a una hija superviviente. Le enseñó a mover las manos en la cocina sin perder la dignidad. Le enseñó a peinar con rapidez y a reconocer la hora de las visitas en la mesa alta. Pero, a pesar de hallazgos que parecían revestir la existencia de una esperanza lenta, una pregunta latente se instaló en el hogar. ¿Cómo terminaría aquello que había comenzado como una transacción? La necesidad de un heredero varón seguía colgando como una campanilla inquietante en la casa. Para don Miguel, la cuestión era práctica. Para la sociedad era una costumbre, para Inés era una espada que pendía sobre su intimidad. Esa espada, invisible pero muy presente, marcó cada gesto, cada decisión, cada noche que replegó su voz para no hacer ruido, y cada mañana que la despertó con el rumor de unas niñas que necesitaban su presencia. Una noche, cuando el invierno todavía no había claudicado, Inés se encontró en la cama escuchando el viento que golpeaba los postigos. Pensó en la plaza, en el momento exacto en que aceptó la oferta. Pensó en la vieja carta de su padre, en que leer era una manera de entender el mundo. ¿Había traicionado algo? ¿Había conservado algo? La respuesta no era única. Su pensamiento se plegó en múltiples capas. Había ganado pan, había perdido libertad, había adoptado una responsabilidad ajena y aún así, en medio de todo, había rescatado una voz que no la dejaba sentirse menos que humana.
Era un precio aterrador, no porque alguien le hubiera impuesto dolor físico, esa línea jamás fue traspasada, sino porque significaba la posibilidad de ser recordada por lo que su cuerpo pudiera producir en lugar de por lo que su mente conservara. Ser historia por un hijo varón, no por la persona que era. Ese pensamiento la quemaba en la noche. Al amanecer, mientras lavaba la ropa en el río, la corriente arrastró palabras que no quería escuchar. Las de un labrador que decía en voz alta, sin malicia pero con certeza, que el acomodamiento en la casa Montealegre era el destino de muchas, que no era sino otro de los mercados de la vida. Inés lanzó la mirada al agua y supo, por primera vez en semanas, que ese era el momento en que debía decidir si permitir que su historia se consumiera por el precio pagado o si, de algún modo, encontraría otra manera de existir dentro de aquella casa. No era una elección que pudiera tomar de inmediato. Sería, más bien, una línea que se iría trazando a golpe de pequeños actos, una resistencia que consistía en no perder la curiosidad por los libros, en enseñar a Mercedes a leer las palabras que las manos crean, en no dejar que su nombre se evaporase. Fue precisamente en una de esas tardes que doña Amparo la llevó a la biblioteca bajo el pretexto de buscar algo de lectura para las niñas. La biblioteca era un mundo cerrado por puertas de roble, olía a papel viejo y a cera de vela. Inés, con los dedos temblorosos, tocó un lomos de libros que parecían fuera de su alcance. Al abrir uno, encontró un dictado de su padre. No te pares ante la necesidad como quien se rinde. Aprende a usar la necesidad como un puente, no como una prisión. La frase la golpeó con la fuerza de una verdad que había esperado en algún lugar para ser recuperada. Esa tarde, mientras las niñas repetían versos en voz baja, Inés comprendió que su decisión de aceptar la oferta no la convertía en culpable de su propia vida. Era, en todo caso, una mujer que había tomado un camino estrecho para sobrevivir, y que sobrevivir no era sinónimo de traición. Pudo ser, a la vez, una forma de resistencia, permanecer en la hacienda no solo para concebir un hijo, sino también para enseñar, para cuidar, para recordar a esas niñas que el mundo puede enseñar ternura cuando menos se lo espera. Pero la vida no permite prolongar la espera sin que algo cambie. A medida que los meses sucedían, en los detalles más pequeños se percibía la presencia de una tensión destinada a crecer. Un silencio quedó dispuesto en la casa como un anuncio de que la naturaleza tiene su propio calendario. No era premonición, sino la llamada de lo posible. Y en medio de esa cotidianidad, entre lavaderos, lecturas y noches que exigían discreción, surgió una duda nueva, fina como un hilo de plata. ¿Y si aquello que debían hacer no fuese el fruto esperado? Don Miguel, hombre de planes, había calculado probabilidades. La casa entera se sostenía sobre un pronóstico. Inés, por su parte, empezó a contestar a la vida con miradas que buscaban en las cosas una prueba de su propia condición humana. Cada gesto suyo era una promesa de que, por triste que fuera la transacción, no permitiría que su identidad quedase reducida a una función única. En el patio, bajo la grisura que anunciaba más nieve, Inés tomó la determinación de no callar lo que sentía dentro, pero no como quien proclama un manifiesto, como quien cuenta su propia historia a un vaso de agua. Esa noche, antes de acostarse, escribió en el papelito que doña Amparo le había dado unas líneas que no leyó nadie más. Pequeños recuerdos de su padre, un listado de palabras nuevas que había aprendido en la biblioteca. La promesa de que, si algún día tenía un nombre público, sería el suyo. Guardó el papelito entre la tela de una ropa vieja y dejó que el sueño la encontrase con la sensación de no pertenecer enteramente a nadie. Afuera, las ruedas del carruaje resonaron a lo lejos. Dentro, una mecedora chirrió y las niñas murmuraron un cuento que Inés ya conocía. La vida, en la hacienda, continuaba como una maquinaria que no preguntaba por los sentimientos de sus piezas. Y en el centro de esa maquinaria, la muchacha que había llegado por necesidad empezaba a descubrir que la dignidad no se compra ni se vende por completo. Puede conservarse en la enseñanza que se deja a una niña, en el respeto que se impone con la mirada, en la palabra que no se entrega al rumor. Pero también entendía, con claridad dolorosa, que la condición del acuerdo seguía siendo el hilo conductor del futuro, un precio, aterrador en su aspecto moral, que pesaba como un lienzo oscuro sobre el camarín de su alma.
Apenas unos días después de su llegada, en una noche que olía a tierra húmeda y a leña, don Miguel se acercó a su despacho y la encontró junto a la ventana. Había algo distinto en su semblante. No era ni la severidad del principio, ni la dulzura adquirida por la costumbre. Era la sospecha de que la vida, por muy organizada que uno la mantuviese, escapa a los papeles. No habló de testamentos ni de cláusulas. Habló del futuro con una voz que buscaba una compañía que, hasta entonces, le había resultado esquiva. No se trata solo de un nombre en un folio, dijo con lentitud. He pensado que usted merece algo más que pasar de ser la resolución de una necesidad a ser un fantasma. Las palabras eran torpes en la boca de un hombre que había aprendido a usar más el silencio que la ternura, pero tenían el efecto de una lluvia tibia en la piel reseca. Inés no contestó con gratitud ni con reproche. Contestó con la serenidad de quien conoce el coste. Sabía que esas palabras no borraban la oferta ni la convertían en otra cosa. Solo añadían una nueva pieza a la relación, la posibilidad incipiente de que el trato se transformara con el tiempo en algo menos utilitario. Se podría pensar que en ese punto la historia giraría con rapidez hacia la redención, que un gesto de arrepentimiento de don Miguel desharía los daños del pasado. No sería así en un instante. La transformación sería lenta, incierta y, sobre todo, costosa. Inés había aceptado un techo, la casa le concedía calor, pero también pedía noches en las que su cuerpo quedaba a disposición de una necesidad ajena. Su alma, por su parte, era un territorio que nadie tenía derecho de colonizar. En esa latitud, la palabra precio se hundía en múltiples terrenos. Miedo a ser desechada si no cumplía, temor a perder su nombre, la posibilidad de que las generaciones próximas vieran su llegada como un accidente sin redención. Al cabo de algunas semanas, mientras la casa dormitaba y el reloj marcaba las horas con la paciencia de los que han esperado mucho, Inés se dirigió al aposento donde reposaban las niñas. Las encontró dormidas, con las manos abiertas en gesto de confianza. No pudo evitar sentir una chispa de ternura que por un instante apagó la sombra del precio. Tomó la mano de Mercedes y, como si fuera un oficio sagrado, le dejó un pequeño papel doblado bajo la almohada, palabras aprendidas de los libros que pensó que deberían pertenecer a la niña cuando creciera. Fue un acto diminuto, una semilla de otra vida. Aquella noche, cerrando los ojos, Inés comprendió que la hacienda era para ella una escuela de resistencia. Aprendía a convivir con la humillación sin dejar que ésta le consumiera por completo. Aprendía a transformar el encierro en una oportunidad para sembrar otras semillas. La lectura, el afecto, la educación. Era un precio aterrador, sí, pero no un destino irreversible. En su interior, la esperanza y la angustia se disputaban el dominio. La una alimentaba la fuerza para seguir, la otra recordaba que cada paso era un gesto de contención. Y así, entre cámaras que olían a cera, botas limpiadas con mimo y garbanzos que cocían en la cocina, la historia fue trazando su primer mapa. No había aún un final, ni un camino claro. Lo que sí había, eran vidas que se encontraban, acuerdos que se cumplían con ambigüedad y un precio que todavía no mostraba su rostro completo. El invierno seguía fuera, con su manto blanco sobre los olivos, y dentro, la casa guardaba su secreto con la diligencia de quien conoce el valor de las apariencias. Si esta historia te atrapa y quieres acompañarla hasta el final, suscríbete y deja corazón en los comentarios para que sigamos juntos la vida de Inés y la transformación que se desata en la casa Montealegre. La noche en que cerró la ventana y quedó a solas con sus pensamientos, Inés sintió, por primera vez, que su vida pertenecía a más manos de las que ella misma hubiese querido. Era una pertenencia ambivalente. Le ofrecía protección y le quitaba un tramo de libertad. Se acostó con esa ambigüedad pegada al pecho y con la convicción, tenue pero firme, de que debía mantener su identidad a salvo de la narrativa que el mundo pudiera imponerle. Esa tensión, que era el verdadero rostro del precio, empieza a desplegar consecuencias que ella aún no alcanza a ver. No es solo la cuestión de una herencia o de un apellido, es la posibilidad de que una mujer, obligada a asumir un papel, logre transformar la casa donde se alojó en un lugar donde la dignidad no se compra.
Entretanto, los días pasan, y la historia sigue su curso, preparando, lentamente, aquello que el destino ha decidido no revelar todavía. La lona de la madrugada se cierra sobre la hacienda, y con ella, la respiración contenida de Inés, que ahora, en la penumbra, ensaya maneras de ser más que la suma del precio que tuvo que pagar. Los meses siguieron su curso con la firmeza de un molino que no pregunta por deseos. La ocupación de la casa, el ritmo de las criadas, las horas de leña y de ordeño, comenzaron a marcar en Inés una hoja de calendario íntima que ella guardaba en el cuerpo. Primero fueron náuseas que la sorprendían a la hora de la comida. Después, un cansancio que la obligaba a descansar en un sillón junto a la chimenea, mientras las niñas jugaban con hilos sin pensar en la mañana siguiente. No quiso confiar enseguida en un presentimiento por miedo a que la esperanza la traicionara. Prefirió observar señales pequeñas, la prolongada sensibilidad de sus pechos, el pulso que se le aceleraba sin razón. Lo contó a doña Amparo una tarde en que la lluvia fue tan constante que las ventanas quedaron acuosas como cristales empañados. La mujer, que había visto cebarse la fortuna y la ruina en labores semejantes, juntó las manos de Inés entre las suyas y no pronunció juicios. Hizo lo que mejor sabía: acudir a la prudencia. Preparó decocciones que eran más confort que medicina y dispuso que la muchacha guardara reposo. Su respuesta fue, sin alaracas, un escudo de presencia. «Lo esperábamos y no», dijo Amparo en voz tan baja que parecía hablarle al fuego. «Pero sea lo que fuere, aquí estaremos». Cuando la noticia llegó hasta el despacho de don Miguel, no hubo estrépito ni un mandato súbito. Hubo una pausa que ocupó la habitación con la gravedad de las cosas que requieren examen. Él leyó la realidad como le gustaba leer las cuentas, con atención, con ese cálculo que le había salvado de errores en negocios y cosechas. Había en su mirada un elemento nuevo, no la fría eficiencia con la que había ofrecido un trato, sino una inquietud sin nombre. No preguntó por el sexo del útero, preguntó por la salud de la mujer. No lo dijo de inmediato, pero sus pasos en la casa empezaron a ser más frecuentes hacia las habitaciones donde las niñas jugaban, como si necesitara verificar que la vida que estaba por venir no quedara arrinconada en la sombra de una cláusula. La espera se volvió un ejercicio de respiración. Cada mes marcaba una estación del alma. Inés, a su modo, fue cuidando lo que la habitaba. Evitó las bebidas fuertes, atendió los baños tibios que Amparo preparaba con esmero. Dejó que las manos de Clara y Mercedes le colocaran, con el desparpajo de la infancia, pequeños amuletos sobre la barriga. Isabel, más reservada, a veces se sentaba a su lado con un cuaderno donde dibujaba flores y letras, como si quisiese nombrar algo que aún no tenía nombre. En la casa corrían las voces enredadas del rumor. Unos se sorprendían, otros felicitaban bajo la voz. Hubo quienes se permitieron asumir que la naturaleza se ajustaría al deseo de la casa, y que el azar, por ley práctica, acabaría produciendo lo que la costumbre reclamaba. Inés lo escuchaba todo con la resignación de quien porta un secreto que le define y le desborda a la vez. Cada comentario en el molino, cada mirada dura desde las rejas de la iglesia eran piedrecillas que desgastaban la suela de su ánimo, pero había también pequeñas alegrías: el tacto cálido de las manos de Amparo, las risas de las niñas, la petición de Isabel para escucharle leer un pasaje de un libro antiguo. La noticia más decisiva llegó en una tarde de hojas secas, cuando el campo parecía dispuesto a dormirse. Inés experimentó una contracción fuerte y, prudente, avisó a Amparo. Se organizó una vigilancia discreta. Una partera de un pueblo vecino vino con su maleta de hierbas y aceites, con movimientos que eran historia en las manos. Fue una espera que presentó todos los matices del miedo y la esperanza entrelazados. Don Miguel, informado, apareció en la casa con un talle distinto al suyo de costumbre. Su caminar denotaba una concentración que no era de obligación, sino de presencia. Quien lo hubiera visto habría dicho que su rostro era el de un hombre que se sabe frente a algo ante lo que la suma de su hacienda no alcanza a responder. El parto fue prematuro. Ya desde los primeros esfuerzos, la partera anunció una posibilidad que corría entre el latido de la casa como un rumor. Todo podía resolverse con la llegada de un varón, y todo podía resolverse de otra manera. En las estancias, la tensión se hizo música baja, pasos, respiraciones, el crujido de una mecedora,
la voz pausada de Amparo, dando fuerzas a la mujer que había entrado en aquella situación no por elección romántica, sino por supervivencia. No hubo escena de profusión dramática. Hubo oficio, entrega y la concentración de tantos años de costumbre. Cuando la criatura por fin apareció al mundo, fue envuelta en un llanto que en la casa se escuchó como un desafío. No era varón, era una niña pequeña, cabellera oscura, rostro pálido por la premura. Las manos de la partera no vacilaron en el alivio profesional antes de la emoción. El silencio que siguió fue de expectación. Don Miguel se adelantó, como si las semanas de inquietud hubieran convocado su responsabilidad más allá de lo previsto por la razón fría. Sostuvo a la niña en sus brazos con una torpeza que hablaba de un hombre poco habituado a la ternura corporal, y en la frente le cruzó una humedad inesperada. La palabra que eligió para nombrarla, Victoria, fue un acto de cierto simbolismo cuidadosamente torpe. No habló de triunfo sobre la costumbre, habló con voz contenida, como quien busca un equilibrio entre la imposición de su deseo antiguo y la evidencia de que aquello que ahora sostenía era vida, sin más. En su decisión hubo algo de contrición, algo de alivio por la verdad que no se había cumplido y al mismo tiempo algo que se parecía a un reconocimiento. La muchacha que había llegado a la casa por un trato no era un fantasma, era madre de una criatura que estaba viva en el mundo. De Inés no hizo falta decir mucho. Amparo la abrazó, la limpió y la sentó junto al fuego con la boca embadurnada de sopas y la mirada turbia. La joven, mientras la figura pequeña se encogía en ropitas improvisadas, sintió un miedo que era profunda materia de costumbre, la posibilidad de ser expulsada, la sombra de la reputación que podría no soportar la presencia de una niña en el pecho de quien había venido por una condición. Pero aquel miedo, con el paso de las primeras horas, se disolvió ante un efecto más simple y más contundente, el amor que una madre siente al escuchar el primer respiro de su hijo. Don Miguel observó la escena en un rincón de la habitación. No se acercó con gestos exagerados ni con exhibición. Se acercó con la lentitud de quien mide cada paso. No hubo declaración triunfal ni peticiones públicas. Dio instrucciones prácticas, arreglos para una comadrona que siguiera la vigilancia, provisiones para la mujer y su recién nacida. Pero, en la entrega de órdenes y en el pago discreto, se dejó ver otra cosa. No era la transacción la que regía ahora su conducta, era una responsabilidad que no tenía anotada en sus libros. La casa, que hasta entonces había vivido bajo el peso de una solución administrativa, quedó ante un problema humano que requería cuidados. La primera noche tras el alumbramiento fue un compendio de verdades simples, la cuna improvisada, la respiración de la muchacha que acababa de dar a luz, el llanto de una criatura que no pidió por el linaje. Miguel no la expulsó. La protección que había prometido no se retractó. Pero tampoco fue una aceptación inmediata y sin costes. Su reacción fue compleja. Agradecimiento, inquietud, culpa contenida, y la sospecha de que la casa y su nombre quizá demandarían un ajuste. Era evidente que algo en su interior se había movido de lugar. Había también una herida que no se curaba con constantes, el hecho de haber concebido un plan para asegurar su apellido y el de encontrarse frente a una criatura que no cumplía esa previsión. La reacción de la sociedad local tardó en concretarse. Al principio, la noticia de la niña corrió como las otras noticias, con lentitud y rumor. Surgieron conjeturas, nombramientos y suposiciones en voz baja. Algunos privilegiaron la compasión. Aceptaron que el niño o la niña eran inocentes de los contratos de sus mayores. Otros, más inmersos en la costumbre, sintieron una suerte de decepción. Para ellos, la llegada de una niña era la confirmación de que el plan de la casa no había prosperado. Pero el elemento que más pesó fue otro, la presencia constante de una mujer en la casa que no solo cuidaba de sus hijas, sino que las acompañaba, les leía, les enseñaba a rimar palabras. Eso, gradualmente, fue desplazando la moralización hacia la práctica. Si hubo un momento que sirvió como bisagra, fue una tarde en la que la pequeña Victoria, aún frágil, soltó un llanto que partió la tranquilidad del salón principal. Las niñas mayores, asustadas, corrieron junto a la cuna. Isabel, con un ademán que mostraba más que su edad,
pidió que se le leyera un pasaje de un libro que hablaba de héroes y de nombramientos. Inés tomó el volumen y leyó en voz baja, y la cadencia de su voz, el modo en que entonó las frases, tornó el llanto en algo menos frenético. Miguel, que hasta entonces se mantenía al margen por la costumbre de no involucrarse en esos gestos, se acercó sin que le pidieran. Observó a la mujer que había traído a su hija al mundo con esa mezcla de distancia y de compañía que le resultaba extraña. No hablaban de deberes, hablaban de la asunción de una cosa que apenas podía medirse, la empatía. El despertar del afecto no fue instantáneo ni total, fue un trabajo sostenido en pequeños actos. Una taza de chocolate traída en la madrugada por Miguel para la madre exhausta, la apertura de la biblioteca para que Isabel pudiera estudiar junto a su nueva compañera de lecturas, el permiso para que Inés organizara un rincón de enseñanza para las niñas del pueblo que traían, con cierta timidez, sus propios cuadernillos. Hubo quienes vieron estas acciones como atenuantes de la deuda que sentían con la muchacha, otros, más críticos, como una estrategia para blanquear una decisión que en el fondo seguía siendo injusta. Sin embargo, en lo cotidiano, el efecto fue más sencillo, la vida se hizo más humana. Esa humanidad, no obstante, exigió también confrontaciones. Inés no olvidó el precio que había pagado, noches en las que su cuerpo había sido utilizado por la necesidad de otro, la sombra de la reputación colgando sobre su nombre, la posibilidad de perder su identidad. Había noches en que regresaba a su cama con los reflejos de la transacción clavados en la piel del alma. Había tardes en que sentía la vergüenza como una quemadura que no curaba. No era la víctima perfecta que la narrativa sentimental podría dibujar, pero tampoco la heroína sin huellas. Su resistencia fue práctica: enseñar a las niñas a leer, insistir en que su nombre se dijera con respeto, responder con educación y firmeza cuando alguna criada o criado insinuaba algo que oliera a menosprecio. Don Miguel, por su parte, vivió una transformación que no borró su pasado. Comprendió que la oferta que había formulado, aunque fundada en costumbres antiguas, había sido una imposición de su poder en la frontera de una mujer sin opciones. Su arrepentimiento no fue frívolo. Supuso noches de insomnio, la revisión de papeles, conversaciones largas con su conciencia. De modo inesperado, la presencia de Victoria acercó a la casa una ternura que no sabía administrar, pero que, con el tiempo, aprendió a construir. Pasaron los inviernos y vinieron las primaveras. Las niñas crecían junto a la pequeña Victoria como hermanas de cama y de juegos. Su vínculo no estaba anclado a leyes de sangre, sino a la convivencia diaria, la costumbre de compartir un pan, el cuidado en los resfriados, la noche en que todas se enemistaron por un juego y luego se reconciliaron. Las relaciones con los trabajadores y vecinos se fueron matizando. Don Miguel, movido por razones que mezclaban prudencia y una apuesta por la paz de la casa, empezó a tomar decisiones que, con silencios y con gestos, cambiaban la gestión cotidiana. Mejores jornales para algunos, un trato más humano con los temporeros, la reparación de un camino que facilitó la vida del vecindario. Nada de eso borró el origen del acuerdo, pero fueron semillas que, plantadas, fueron dando sombra. La propuesta de matrimonio llegó lentamente, sin grandes boatos ni escenas espectaculares. Fue una tarde en que la cosecha prometía ser buena, cuando don Miguel pidió hablar con Inés a solas. En la sala, con la chimenea encendida y las cortinas que filtraban una luz templada, expresó, con la parsimonia que le era propia, el deseo de formalizar su compromiso. No fue un gesto de redentor teatral, fue una decisión práctica y, de algún modo, cabal. Entendió que lo correcto, tras la vida que habían compartido y la responsabilidad que le había llegado, era dar nombre matrimonial a aquello que había empezado como acuerdo. Propuso matrimonio porque, en su conciencia, la dignidad que se le debía a Inés reclamaba más que protección dada en silencio. Inés lo escuchó. No era una mujer que se dejara engañar por palabras suaves. Sabía lo que había entregado y lo que aún debía protegerse. Le preguntó, con la fría claridad que le caracterizaba, qué cambiaría con la boda. Miguel enumeró: la legitimidad social que daría a la niña, la seguridad que la sociedad anclaba en un matrimonio, y quizá lo más importante, la intención de revisar su testamento para que las hijas fueran consideradas con equidad.
No ofreció promesas grandilocuentes, ofreció gestos reproducibles y audibles. Inés no aceptó de inmediato, pidió tiempo para pensar, para medir si el matrimonio sería una forma de clausurar la historia o de abrirla. Esa demora no fue negativa, fue una expresión de su agencia. Habló con Amparo, con las niñas, con su propio reflejo en la biblioteca, donde un día había encontrado las palabras de su padre. Era consciente de que casar significaba dar un marco jurídico que quizá la protegiera, pero también significaba entrar en la casa de un hombre con hijos mayores, cuya opinión pública aún podría juzgarla. Finalmente, tras escribir un papelito donde anotó sus condiciones, respetar su nombre, permitirle seguir con la enseñanza a las niñas, garantizar cierta independencia económica y que el testamento se redactase en términos equitativos, aceptó. La boda fue sencilla, sin oropeles, celebrada por la costumbre y por el deseo de cerrar un capítulo incómodo con un gesto que la sociedad entendiera. Amigos de la casa asistieron, acaso más movidos por la curiosidad que por la devoción. Las niñas llevaron flores recogidas del jardín y Amparo ajustó las mangas del vestido de Inés con manos que sabían administrar detalles. No hubo fanfarrias. Hubo, en cambio, una sensación de alivio administrado. El matrimonio no borró la historia de cómo había llegado Inés, pero sí le concedió a su lugar en la casa una legitimidad que, en aquella época, pesaba. Don Miguel cumplió su palabra sobre el testamento, reunió al escribano, redactó cláusulas que hablaban de reparto equitativo entre todas las hijas y dejó estipulado que, en caso de ausencia de varones, la finca quedaría en manos de las herederas sin privilegios de línea masculina. No fue un acto grandioso para la legislación de su tiempo, pero sí para su entorno. Rompía con la práctica de asegurar la continuidad de un apellido a costa de marginar a quienes no eran varones. No fue heroico, fue un gesto que salía de la reflexión y la culpabilidad y que, sobre todo, respondía a la transformación afectiva que la convivencia había causado. La vida en la hacienda continuó, ahora con una escena más estable, Inés como madre reconocida, Miguel como marido que aún guardaba la rigidez propia de quien había sido dirigente toda la vida, las niñas como hermanas que aprendían juntas. La libertad de Inés no fue plena en términos modernos, pero fue suficiente para crear torno suyo una esfera en la que podía cultivar aquello que, en el pueblo, tanto escaseaba, la educación de las niñas. Empezó a dar lecciones a las pequeñas del vecindario en una habitación reconvertida en aula. No pidió dinero, pero no rehusó las ayudas que venían en forma de legumbres o pellas de pan. Su escuela no fue una revolución, pero sí un remedio. Enseñó a leer, a contar y a escribir nombres con letra clara. Los padres, al principio recelosos, vieron con los años el fruto práctico. Niñas que sabían firmar su nombre para cobrar jornales de ensamblajes o para leer las recetas que se colgaban en el mercado. El pueblo lentamente ajustó su mirada. Los que habían murmurado comenzaron a mirar con cierta inclinación de respeto. La misma persona que había criticado la llegada de la mujer a la casa, ahora decía que la hacienda era más justa, que los trabajadores cobraban a tiempo y que las niñas aprendían allí. Otros, sin embargo, no cambiaron, permanecieron en la opinión que dicta que el orden viejo debe defender su territorio. El desdén no desapareció del todo, pero perdió fuerza ante el hecho de que la vida en la hacienda, con su crianza y su escuela, producía resultados que incluso ellos podían agradecer en la práctica. Victoria creció como un símbolo de la complejidad humana, hija de un acuerdo y a la vez fruto puro de afectos compartidos. Aprendió las primeras letras con Inés y jugó con las otras niñas hasta que un día, en la adolescencia, su personalidad comenzó a definirse. Mostró una curiosidad intelectual que recordaba a su madre adoptiva, una compasión que espejeaba a doña Amparo y una paciencia que parecía heredada de Miguel. No fue una niña que se convirtiera en estandarte de ninguna causa. Fue, sencillamente, una mujer que vivió el privilegio de conocer el amor de varias manos. Pasaron años y la casa fue sumando historias. Un hijo varón nació más adelante, años después de Victoria. Tomás llegó como una ocurrencia del destino que, en su nombre, llevaba la memoria del padre de Inés.
Don Miguel, que comprendía la carga simbólica de ese nombre, accedió con cierta emoción contenida a que así se llamara. Fue una escena que mezcló lágrimas contenidas y sonrisas rudas. Allí, el linaje y la memoria encontraron un resorte que no necesitaba subordinaciones. Tomás fue cuidado con igual esmero que sus hermanas. Su presencia no reemplazó a nadie ni revirtió el cambio que ya se había producido. Don Miguel envejeció con la discreción de quien ha vivido en el pulso de la casa. Sus manos, antes duras por la tarea de firmar y exigir, se fueron aflojando en actos de ternura más sostenida. Había noches en las que se sentaba en la biblioteca a mirar un libro sin leer, simplemente porque la presencia de la vida que había en la casa le calmaba la inquietud. Su arco no fue una redención que borrara el pasado, fue una transformación que admitió su error inicial y, enmendándolo en actos, procuró que el peso del trato no perdurara como una humillación. Las relaciones con la comunidad siguieron evolucionando. Cuando Miguel murió, en una tarde apacible y tras una enfermedad que no fue traumática, la casa se detuvo como detiene el motor cuando ha cumplido su jornada. Fue un final sereno para quien había vivido con la disciplina de un hacendado y la reflexión de un hombre que, aunque tardíamente, supo revisar sus actos. En su velatorio, los campesinos acudieron no solo por costumbre, sino porque la casa de Montealegre había sido, a la postre, un eje de estabilidad. Hubo lágrimas sinceras, recuerdos sinceros, y también la certeza de que la transformación que él había impulsado había sido real. Inés sobrevivió a su marido con la sobriedad que la caracterizaba. No permitió que su vida se tornara en un canto fúnebre. Siguió enseñando, atendiendo a sus hijas y guardando entre los pliegues de su memoria las costillas del precio que había pagado. Había noches en que la huella de la transacción volvía a aparecer en forma de recuerdo punzante. Esas noches las atravesaba con los mismos recursos con los que había vivido desde el principio: trabajo persistente, enseñanza a las niñas y pequeños cuidados que son la trama de la vida. No buscó vindicación pública, buscó, con más ahínco, la justicia cotidiana, asegurarse de que las niñas supieran firmar sus nombres y que ninguna criatura del pueblo quedara sin saber leer un cartel que dictara la hora de la misa o la receta de un remedio. Con el tiempo, la hacienda se transformó en un lugar donde la vida cotidiana estaba menos marcada por reglas de linaje y más por prácticas de respeto. El testamento de don Miguel se cumplió como él lo había dispuesto. Las hijas heredaron en proporciones equitativas, y la vieja práctica de concentrar la propiedad en varón sucedáneo fue quebrada, al menos en aquella finca. Fue una pequeña revolución en la geografía de la comarca. Una propiedad que se transfería por equidad generó comentarios, pero sobre todo creó precedentes. No fue la abolición de antiguas costumbres en un instante, fue el comienzo de que la costumbre pudiera ser discutida en voz alta. Victoria, al hacerse mujer, no olvidó lo que su madre había sufrido. Llevó consigo el aprendizaje de la lectura y la compasión que le había enseñado Inés. Tomás, por su parte, creció con el peso de un nombre que honraba al abuelo de su madre. La convivencia entre hermanos mostró que el afecto no necesita pedir permiso a las costumbres para existir. Las generaciones siguientes trajeron a la casa nietos que corrían por los corredores sin saber del trato de antaño, y eso, para Inés, fue la prueba de que la vida podía recomponerse. En la vejez, cuando la espalda ya no permitía largas caminatas por el huerto, Inés se sentaba en un banco de la entrada y miraba cómo los niños del pueblo cruzaban el camino con sus mochilas pequeñas. Ya no era la joven sin techo que un día había contado monedas con la precisión que la necesidad impone. Era una mujer que había tejido un legado con retazos de dolor y cariño. Sabía que el precio que había pagado había dejado marcas hirientes y que algunas de esas marcas nunca se borrarían del todo, pero también sabía que, con el paso del tiempo, las pequeñas acciones de cuidado y de enseñanza habían multiplicado el bien de una forma que la estadística no registra. Una chica aprendía a firmar su nombre, una madre sabía cómo leer un recibo, un tratante respetaba a una trabajadora por el simple hecho de verla con mirada de humano. La reflexión final que el narrador trae aquí no es una condena ni una absolución fácil.
La historia de Inés muestra la dureza de un mundo donde las mujeres sin recursos eran empujadas a aceptar soportes que tenían un precio imposible, pero también enseña que el ser humano es complejo, capaz de error y de enmienda. Don Miguel no fue un monstruo de una pieza ni un héroe perfecto. Fue un hombre que ejerció su poder de manera cuestionable y que frente a la evidencia de la vida comprendió que la justicia también pasa por reconocer la propia responsabilidad. El precio aterrador que el título anuncia no se resolvió en un acto sensacionalista. Fue una red de consecuencias morales y sociales. Inés pagó noches de humillación, vivió el riesgo del rumor y cargó con la sombra de haber sido acogida por necesidad. Pero también, en la balanza, hubo ganancias que no son despreciables. La consolidación de una familia que aprendió a amoldarse al afecto cotidiano, la apertura de un pequeño espacio de educación para niñas y un testamento que cambió, aunque modestamente, la práctica de una finca. En esa mezcla de pérdida y ganancia se construyó un legado que vale por su honestidad. No pretende borrar el pasado, sino hacer que la vida futura sea menos cruel para quienes vengan después. Y así concluye la crónica de una joven sin techo que, al aceptar una oferta impensable, afrontó un precio aterrador que no fue físico, pero sí social y moral. Su historia no es un ejemplo para repetir, ni una justificación de las desigualdades. Es, en cambio, un testimonio de cómo la dignidad puede resistir aun cuando las circunstancias la asedian, y de cómo la humanidad, cuando se ejerce con responsabilidad, puede transformar compromisos fríos en cuidado verdadero. Si te ha conmovido esta historia, compártela con alguien que pueda reflexionar sobre el dilema moral que plantea y deja en los comentarios tu opinión. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Inés? ¿Crees que el cambio de Don Miguel borra la deuda del origen? Tu voz forma parte de la conversación que estas vidas suscitan.